Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Grupo Carey. Hoy es viernes 21 de abril de 2023 y este es el resumen semanal de los mercados. Bueno, tuvimos una semana relativamente tranquila en Estados Unidos, la verdad que no ha pasado mucho, incluso el Standard & Poor's casi que no se ha movido, ha tenido una semana bastante lateral. Podríamos decir tal vez que el hecho más importante de la semana es el inicio de la temporada de balances, porque si miramos los otros drivers que veníamos viendo durante estas semanas, la verdad que mucho no ha cambiado, pero bueno, la temporada de balance, el inicio de la temporada de balance es un momento muy importante en el año, porque es cuando justamente Wall Street deja de mirar tal vez a la Fed o tal vez no le presta tanta atención a otros drivers que estaba mirando y pasa a focalizarse principalmente en lo más importante, que es ver cómo les está yendo a las empresas. O sea, cuando llegamos a la temporada de balance es ese momento en el cual la realidad de lo que está ocurriendo en las compañías se encuentra con las expectativas que están siendo descontadas en los precios, y ahí vemos si efectivamente hay coincidencia más o menos ahí que estaba bastante bien lo que se venía descontando con lo que ocurre en la realidad, o si hay algún tipo de disociación, de desfasaje entre lo que ha ocurrido en la realidad de la compañía y lo que estaba descontado en el precio de las acciones. O sea, si el mercado estaba siendo demasiado optimista o si estaba siendo demasiado pesimista, entonces vemos los movimientos fuertes que podemos ver ahora en el mercado. Por ejemplo, esta semana salió el balance de Tesla, que no gustó y vimos una gran caída en el precio de la acción. Y bueno, fue justamente porque salió el balance y lo que se vio fue que el margen operativo de rentabilidad había caído de manera sorpresiva. O sea, estaba más o menos en las zonas del 16-17%, que era alto para una empresa automotriz, y ahora cayó hasta el 11%, que a pesar de estar mucho más en línea con las otras empresas de la industria, bueno, no es un margen que los inversores de Tesla consideren el adecuado. O sea, ya sabemos que Tesla es una empresa automotriz, pero que el mercado la evalúa o la considera como una empresa tecnológica. Entonces eso no gustó. O sea, la temporada de balance es muy interesante porque ahí uno encuentra estos comportamientos que muchas veces uno no puede explicarse, de por ejemplo malos balances y acciones que suben en respuesta al balance, o muy buenos balances y las acciones bajando. Y eso es justamente porque los balances, a pesar de lo importantes que son, no dejan de ser un reporte de lo que ha ocurrido en el pasado de la compañía. O sea, lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el primer trimestre de este año que ya terminó, mientras que las acciones siempre miran hacia el futuro. Entonces, si viene una compañía que saca un mal balance, pero el guidance es bueno, el mercado lo puede tomar a bien y de esa manera responder positivamente. O sea, acá importa mucho por toda la información que en un mismo momento se va incorporando a los precios, porque al conocerse el balance, uno ve cómo le ha ido a la compañía, va mirando los drivers, los principales drivers de la compañía, cómo le ha ido en los ingresos de la compañía, cómo le ha ido en sus márgenes de rentabilidad, cómo le ha ido con sus costos, con su rendimiento sobre el capital. Entonces uno ahí puede ver cómo le ha ido a la compañía, pero al mismo tiempo puede ver qué es lo que piensa la gerencia sobre lo que ha ocurrido, y también sobre cómo considera la gerencia que será el próximo trimestre e incluso en muchos casos el resto del año. Siempre hay mucha controversia con respecto a los guidelines. O sea, hay muchísimas empresas, son relativamente pocas las empresas que ofrecen un guidelines explicando cómo ven el próximo trimestre, cómo ven el resto del año. O sea, en comparación a las 500 empresas del Standard & Poor's, las que publican un guidance anual son una minoría, y mucho menos las que publican un guidance trimestral. Y bueno, o sea, eso genera mucho ruido porque obviamente provoca que el mercado mire mucho el corto plazo, a ver qué es lo que está pasando con la compañía durante los próximos 3 meses, y por sobre todas las cosas genera un incentivo perverso, que es a la gerencia, al publicar esa información y al hacer que las expectativas del mercado se ajusten a esa información, también provoca que la gerencia empiece a pensar un poco más a corto plazo y no tanto a largo plazo. Ya sabemos que los gerentes tienen que más o menos ir
negociando, digamos, un poco negociando entre el corto y el largo plazo para satisfacer a los accionistas, a los principales accionistas que miran a largo plazo, pero también para tratar de no poner muy en descontento al mercado o a Wall Street, que por ahí muchas veces mira rendimientos de corto plazo. Entonces los momentos de presentación del balance son interesantes porque justamente en el caso de Tesla, por ejemplo, ocurre que lo que no gustó fue el pasado, y obviamente que lo que no gustó fue lo que ese pasado, este trimestre, implica para el futuro. O sea, porque a pesar de que la información que se publicó fue sobre el pasado, la acción cayó porque obviamente el mercado tiende a exagerar, tiende a extrapolar lo que ha ocurrido hacia el futuro. Entonces lo que se vio fue que sorpresivamente los márgenes de rentabilidad de Tesla cayeron, entonces el mercado respondió mal a la presentación del balance porque considera que esto va a seguir, que esto va a ser un fenómeno persistente. Por eso está bueno en este tipo de circunstancias, cuando uno analiza compañías, cuando uno mira la parte cualitativa, cuando uno es capaz de hacer una evaluación de una compañía, es muy interesante porque en estos contextos, en los contextos de presentaciones de los balances, son contextos donde se pueden encontrar acciones que están brindando buenas oportunidades de compra, porque justamente uno analiza lo que ha ocurrido, analiza la compañía, ve y determina si efectivamente esto que ha ocurrido es algo persistente o es algo temporal. Entonces puede aprovechar que la mayoría del mercado no va a ocuparse en mirar el balance de la compañía, mirar las notas adjuntas al balance de la compañía y mucho menos agarrar el Excel y hacer una evaluación. Entonces uno haciendo eso puede detectar, por ejemplo, que tal vez Tesla, incluso con la baja en los márgenes de rentabilidad, eso tampoco implica que la empresa merezca estar cotizando a estos precios, y de esa manera detectar una oportunidad de compra ahí. O sea, no se olviden que Jim Rogers, que es un inversor, es también una leyenda del mercado. O sea, por si no lo ubican, porque no es muy conocido, Jim Rogers era la mano derecha de Jorge Soros, el polémico George Soros, que está en todas las conspiraciones a vida y por haber. En el caso de Jim Rogers ya está jubilado. Y él lo que decía era que si cuando vos querés invertir en acciones te tomás el trabajo de leer el reporte trimestral y el reporte anual de la compañía, vas a estar invirtiendo utilizando más información que el 90% restante del mercado. O sea, lo que él detectó en sus años como inversor, y hay que reconocer que le fue muy bien como inversor junto a su socio Jorge Soros, lo que él detectó era que muchas veces se invierte, sobre todo los grandes fondos de inversión, los grandes bancos, muchas veces suelen invertir más que nada siguiendo tendencias y no tanto en la búsqueda de empresas particulares que estén cotizando a muy bajas valuaciones o que estén siendo muy castigadas, como fue justamente Facebook, por ejemplo, en noviembre del año pasado, o Tesla mismo en diciembre del año pasado, sino que lo que él detectaba era que los grandes movimientos del mercado, los grandes fondos de inversión, los grandes bancos de inversión, más que nada seguían tendencias, y que si uno se tomaba el trabajo de leer el reporte trimestral, el reporte anual de la compañía, de analizar bien la compañía y sobre todas las cosas leer las notas. Él decía, si vos lees las notas, además de leerte el reporte trimestral y tratar de entender bien la compañía, entender los números del balance, además de eso lees las notas que van adjuntas, que te dan un poco más de información. Por ejemplo, en el ítem de la deuda, la nota adjunta te va a explicar bien qué tipo de deuda tiene la compañía, y así en lo que serían los ingresos de la compañía, puede ser que en alguna nota te desglosen por regiones, te desglosen por tipo de producto. Entonces, lo que decía Jim Rogers es que si uno se toma el trabajo de hacer todo eso, de entender bien no solo la compañía, sino cómo le está yendo, y hace una evaluación, agarra un Excel, hace un flujo de fondos, según Jim Rogers, lo que él dice es que el que hace eso va a estar invirtiendo con más información que el 99% del mercado. Ya lo aumenta incluso más, 99%. Dice. O sea que estarías invirtiendo haciendo algo que muy pocas personas hacen. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si lo haces bien, podés entonces tener más chances de ganarle a los índices. Entonces, eso es lo que obviamente estamos intentando hacer acá. Y por eso la temporada de balances es tan importante, porque es justamente ese momento donde surge nueva información, donde aparecen los balances, donde sabemos cómo les está yendo a las compañías, y es donde podemos encontrar estas perlitas, estos movimientos
que posiblemente sean exagerados. Por ejemplo, en Tesla veremos qué pasa, sobre todo con empresas polémicas como Meta, como Google, como Amazon, a ver cómo les está yendo. Y ahí puede ser que uno encuentre, si se toma el trabajo de estudiar, puede ser que encuentre ahí buenas oportunidades para aprovechar, para comprar a buenos precios, aprovechando que tarde o temprano el mercado recupere la racionalidad, y ahí es cuando uno vería el precio de la acción recuperar y hacer esa ganancia extra sin necesariamente haber asumido un riesgo mayor a lo normal. Entonces, eso con respecto a la temporada de balances vamos a ir viendo, o sea, después más adelante veré si puedo hacer, obviamente la evaluación de Tesla la voy a tener que actualizar porque ha surgido información importante, pero bueno, tengo 3 meses hasta la próxima temporada de balance para actualizarlo. Veremos también si hago la de Amazon o la de alguna otra empresa para seguir esta parte didáctica de los informes. Pero a ver, yendo concretamente a los principales drivers que venimos viendo durante estos informes, la verdad es que nada ha cambiado, o sea que mucho no puedo decir, nada muy nuevo puedo llegar a decir. O sea, si yo pienso, no sé, inflación, y si digo inflación, digo también tasa de interés de la Reserva Federal, política monetaria de la Reserva Federal. La verdad que si tengo que comparar contra el viernes pasado, nada ha cambiado demasiado. Es más, si miro acá la curva de rendimiento de los bonos, en azul, en celeste acá tenemos la curva actual, y en rojo lo que era la curva el día de la última suba de la tasa de interés, de la última reunión de la Reserva Federal. Vemos que, como es normal, la tasa a 3 meses ya se ha ajustado en referencia a lo que el mercado espera que ocurra en la próxima reunión de la Reserva Federal, que va a ser el 2 y el 3 de mayo, en 2 semanas va a ser. Entonces, lo que el mercado me está diciendo es, bueno, que espera que la tasa sea aumentada en 0,25 en la próxima reunión. Pero algo interesante, algo importante es que cuando miro las tasas bien largas de 10 años, de 20 y de 30 años, no hay un gran movimiento. Y esto es sumamente importante. A pesar de que la pendiente está negativa, y sabemos que eso normalmente es algo que ha anticipado recesiones, ya hemos explicado por qué en este caso puede que no sea así, y que no siempre tampoco se da, no es un indicador que siempre ha acertado. Pero lo importante es la parte larga de la curva. El hecho de que la parte larga de la curva no haya aumentado como aumentó la parte corta de la curva implica que no han aumentado las expectativas de inflación perdurable para el mercado. Porque no nos olvidemos que si yo miro la tasa promedio a 10 años, a 20 años, a 30 años, lo que esas tasas me deberían estar descontando, o sea, lo que deberían estar anticipando es el crecimiento nominal promedio anual que debería tener la economía estadounidense para los periodos de cada uno de los bonos. O sea, el bono a 10 años en un 3,57% me estaría diciendo, o sea, esto es algo que surge de los libros de Damodaram, lo que estaría diciendo entonces la tasa a 10 años es que el crecimiento económico nominal promedio anual de Estados Unidos para los próximos 10 años que está siendo descontado por este bono, por los inversores en el mercado, es de 3,57%. Ahí por supuesto está incluida la inflación porque es un bono que tiene tasa nominal, no tiene tasa real. Para ver la tasa real tendríamos que ir a ver los TIPS, que son justamente los mismos bonos del Tesoro, pero que ajustan por inflación. Entonces, que estos bonos, que la TIR de estos bonos no haya aumentado, me quiere decir justamente que la expectativa de inflación del mercado no está aumentando. Entonces lo que deberíamos ver es que la Reserva Federal va a aumentar una vez más las tasas de interés y después ya debería dejarlas ahí constantes para empezar a bajarlas y, según el mercado, bajarlas 0,75% de aquí a fin de año para terminar el año más o menos con una tasa en 4,25. Vamos a ver, el mercado no siempre está en lo correcto, pero por lo menos lo que yo puedo saber es que esto, como esta es la curva de tasas de los bonos en este momento y como los mercados están interconectados, esto es lo que actualmente está descontado en los precios. O sea, el mercado ya con estos precios que vemos ahora, con un índice Standard & Poor's que no ha caído, no ha hecho otro mínimo desde octubre del año pasado, vemos que el mercado, aún con esta información incorporada, con estas tasas de interés tan altas, no ha caído. Quiere decir que efectivamente el mercado está descontando que lo peor de la inflación ya pasó, que la inflación va a seguir cayendo y va a volver a converger a los
promedios históricos y que por lo tanto la tasa de la Fed que vemos ahora, la tasa tan alta, no solo en la parte corta sino en la parte larga de la curva, debería ir paulatinamente bajando y eso eventualmente va a repercutir favorablemente en los precios de las acciones. Y siguiendo con los drivers que podrían, digamos, provocar que este no sea el principio de un mercado alcista, bueno, por ejemplo, a ver, la guerra en Ucrania, o mejor dicho, la invasión a Ucrania, bueno, tampoco ha cambiado demasiado. O sea, tengamos en cuenta que es una guerra que va para largo, así que tanto, o sea, Rusia, que es el que provee las armas de un lado, como Estados Unidos y la OTAN, que proveen las armas del otro lado, bueno, ninguno está ubicado en Ucrania, con lo cual el teatro de operaciones está, digamos, configurado de tal manera que da para una guerra de desgaste, digamos, una guerra de mucho tiempo. Pero la buena noticia, por lo menos la buena noticia para el resto del mundo, es que, bueno, que ya no es noticia, que ya tanto Europa como Estados Unidos, como China, digamos, todo el resto del mundo, ya ha incorporado el conflicto, digamos, ya ha aprendido a gestionar todas sus fuentes de energía, sus fuentes de alimento, así que como uno ve ya los precios de la energía incluso venían bajando y ahora volvieron a rebotar, por lo menos los precios del petróleo, porque la OPEP decidió recortar su producción y aún así tampoco es seguro que vayan a cortarla en los números que ellos dicen, así que bueno, ya podríamos decir que a menos que ocurra algo muy grave e inesperado, esperemos que no, la guerra de Ucrania ya es algo que no tiene ningún tipo de potencial para poder influir sobre los precios de las acciones, tal vez un poco en Europa, pero ni siquiera, porque ya los países europeos han comenzado ya desde hace tiempo a diversificar sus fuentes de energía, sus fuentes de alimento, así que digamos que ya cualquier resultado del conflicto, cualquier nueva información que surja del conflicto no debería provocar un aumento, una variación muy grande en los precios de la energía, ni tampoco en precios de los alimentos. Entonces, quitando esto, bueno, si pasamos a China, por ejemplo, el gran motor de la economía mundial, la verdad que esta semana ha habido buenas noticias con respecto a China, o sea, porque se ha conocido el dato del crecimiento económico de China durante el primer trimestre y vino mejor de lo esperado. Claro, pero acá hay una salvedad, o sea, vino mejor de lo esperado y fue impulsado principalmente por el sector servicios, pero se vio una suba menor a lo esperada en la parte de industria. O sea, miren cómo son las cosas, o sea, a ver, muchos dicen China es la fábrica del mundo. Sí, es verdad, o sea, en gran parte es verdad, pero ya no lo es tanto como lo era antes. Hoy la economía china es una economía basada principalmente en servicios, no en industria, y con mucho más consumo interno del que tenía hace décadas atrás. O sea, tiene un mercado interno cada vez más fuerte. Entonces, que venga un crecimiento económico mayor a lo esperado es una buena noticia. Que venga un crecimiento mayor a lo esperado en el sector servicios también es una buena noticia, porque justamente la economía china ahora está basada principalmente en servicios. Pero claro, como estamos en este momento del pesimismo, de la descreencia, donde seguimos ahí en las etapas iniciales de los mercados alcistas, en los que los buenos datos se ningunean y los malos datos se destacan y se engrandecen, ocurre que como el dato de la industria, de toda la parte industrial de la economía china, vino positivo pero menos de lo esperado, entonces se enfatiza eso, se enfatiza que hay preocupación porque la industria china no creció tanto como se esperaba. O sea, pensemos bien cómo son estas cosas y cómo funcionan estas cosas y aprovechémoslas en nuestro favor, porque el dato vino muy bien y aún así lo que se enfatiza desde el periodismo financiero es ese datito que vino un poquito menos que lo esperado. Así que nosotros, sabiendo que estamos en esta circunstancia y sabiendo que eventualmente en algún momento eso cambia y ese sentimiento inversor cambia, aprovechémoslo, que estamos en un contexto donde todos los drivers que el año pasado venían negativos para los mercados financieros ahora se han tornado positivos y que todavía eso no está siendo reflejado en las valuaciones de las compañías porque el sentimiento inversor, el apetito por el riesgo, sobre todo de los inversores en Estados Unidos, todavía se mantiene bastante escéptico y no se han vuelto a volcar al mercado. Así que eso nos permite, en una circunstancia donde los fundamentos están mejorando silenciosamente, aprovechar empresas que están cotizando a muy bajas valuaciones. Porque si tengo que pensar, el miedo que queda dando vueltas, el driver que queda dando vueltas es la recesión. Y volvemos a lo mismo.
No ha habido cambios durante la última semana con respecto a si se espera más, menos recesión, si se espera que sea fuerte, si se espera que sea leve. La verdad que no ha habido ningún tipo de información nueva que ha surgido al respecto, o sea, sigue todo más o menos igual. Pero la verdad que si uno empieza a mirar, si uno sale un poco de Estados Unidos y empieza a mirar, por ejemplo, los índices europeos, ve que cuentan una historia diferente a la que cuenta acá el Standard & Poor's, donde vemos que todavía le falta bastante para recuperar el récord histórico. No así en Europa. O sea, si yo miro el Standard & Poor's veo que todavía estamos bastante abajo del último récord histórico, pero uno diría, bueno, el principal perjudicado por la invasión a Ucrania es Europa, los mercados financieros europeos. El mayor riesgo de recesión debería estar principalmente focalizado en Europa y no tanto en Estados Unidos, pero si yo me pongo a ver los índices de acciones europeos, la verdad que no están para nada mal. O sea, desgraciadamente tengo que salir de TradingView y pasarme a Investing porque los índices, no suele haber muchos índices en TradingView, pero si yo me voy a Investing y veo el FTSE 100, el índice de Gran Bretaña, veo que está casi en récord histórico. Si yo miro para atrás, veo que ahora estoy acá. Si me fijo acá en la lineita azul, estoy casi en récord histórico. O sea, Reino Unido, con el Brexit, con los cambios de primeros ministros que ha habido, con la recesión. Recuerden que la recesión en Reino Unido fue más alta, no solo que en Estados Unidos, sino que también en la Europa continental. O sea, que no la pasó para nada bien el Reino Unido el año pasado, y sin embargo, el índice en este momento, el FTSE 100, está casi en récord histórico. Después, si me voy, por ejemplo, al índice de Francia, acá voy a empezar a utilizar índices de MSCI porque me parecen mejor estructurados que los índices propios de cada uno de los países. Pero si me voy al MSCI de Francia, por ejemplo, busco acá el MSCI de Francia, voy a ver algo similar, voy a ver algo parecido. O sea, el índice de Francia hoy está en récord histórico. O sea, de Francia, o sea, un país, digamos, de la Europa continental, que pudo haber sido afectado en mayor o menor medida, tal vez no tanto como Alemania, de la invasión a Ucrania. Bueno, o sea, el índice hoy, el MSCI de Francia, está en récord histórico. Si me voy, no sé, al de Italia, a ver el de Italia. Vamos a ver el de Italia. Más o menos algo similar. No está en récord histórico, pero estamos ahí, está ahí cerquita. O sea, también recordemos, Italia, un país, bueno, ahora con una socialdemocracia, o sea, con Giorgia Meloni, o sea, una primer ministra, presidente del concilio, en realidad bastante polémica, un país que está en un estancamiento económico secular desde hace como unos 15 años más o menos. Sin embargo, su mercado financiero, vemos acá por el índice MSCI de acciones de Italia, está en récord histórico. ¿Cuál es la cuestión? Que si yo me voy al índice MSCI de Europa, que hace una ponderación de Europa, voy a ver que la realidad es un poco diferente. Veo que tengo esto. O sea, no está en récord histórico, todavía le falta. O sea, está más alto que el 2020, pero vemos que el MSCI europeo no está, todavía le falta para el récord histórico. Y la razón de esto es porque el país que más pondera acá es Alemania. Y si yo me voy al MSCI de Germany, lo que voy a ver es algo muy parecido. Algo muy parecido que obviamente tiene sentido porque está más o menos al mismo nivel de 2020, ahí antes del COVID. Esto está medido en dólares, me parece, no medido en euros. Y bueno, vemos esto, vemos que tiene sentido. Alemania fue el país más perjudicado por la invasión a Ucrania, fue el más perjudicado en cuestiones energéticas y, como siempre se dice, Alemania es la locomotora de la Unión Europea. Así que cuando vemos el MSCI de Europa, que excluye a Gran Bretaña, vemos esto, vemos un índice bastante similar al de Alemania. Pero vemos que las otras economías, o sea, Gran Bretaña, Francia, Italia, España no, pues España es otro mercado, o sea, tiene su propia idiosincrasia España. Recordemos que a diferencia de los otros países europeos que son más socialdemócratas, España es un país con una ideología más de izquierda. De hecho, en este momento, tanto en España como en Portugal, gobiernan partidos de izquierda. Así que España viene con una música diferente al resto de Europa, está jugando en otra liga, pero aún así, si yo me fijo el MSCI de Spain,
voy a ver esto, voy a ver que está bastante bien, o sea, el MSCI de España, voy a ver que está bastante bien, pero que si me voy para atrás veo que no está en absoluto en récord histórico, porque ya viene mal desde hace varios años, como vemos, 2015, 2017, o sea, viene mal. Pero en relación a 2022, perfectamente vemos que viene bastante mejor. O sea que cuando por ahí dicen, bueno, se viene una recesión y se viene una recesión muy fuerte, yo digo, a ver, los mercados muchas veces son más inteligentes de lo que uno cree. En realidad, la mayoría del tiempo, los mercados financieros, en cuanto a lo que descuentan en los precios, suelen ser bastante más inteligentes de lo que los inversores de manera individual consideramos que somos. Entonces, si los mercados europeos los mercados de acciones, o sea, están en récord histórico, en Reino Unido, que ya lo dije, o sea, tuvo una inflación bastante más alta, tuvo arriba del 10% de inflación, o sea, en países como Italia, que vienen estancados económicamente, Francia, digamos, son países que les pegó casi directamente, o sea, o en algunos casos más, otros menos, la invasión a Ucrania, o sea, que sufrieron una alta inflación el año pasado también y todo, y aún así está en récord histórico. Después, no sé cómo uno podría justificar que o sea, los mercados financieros de estos países están descontando un escenario económico por lo que uno ve, o sea, porque claro, o sea, si yo pienso, los índices de las acciones están descontando un promedio ponderado, porque eso es un índice, una cartera que es un promedio ponderado, de las ganancias que van a tener las compañías durante el próximo año, y están en récord histórico, claramente están siendo bastante optimistas con respecto a las ganancias que van a obtener las empresas que constituyen esos índices durante el próximo año. Entonces es medio difícil poder justificar que se viene una recesión, que viene una recesión fuerte en Estados Unidos, siendo que los índices de Europa, muchos de ellos están en récord histórico. Es como que hay ciertas incongruencias que la verdad que no, o sea, que vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, no me permiten ponerme en el lugar, poder justificar a aquellos que dicen que se viene una recesión. Entonces me parece que, de vuelta, volvemos siempre a la misma conclusión, o sea que el miedo a la recesión claramente está, porque si no veríamos a el índice, a las acciones mucho más alto de lo que las veríamos ahora, tal vez cerca del récord histórico como las acciones europeas, pero que cuando uno busca una justificación, porque es entendible, si uno cree que va a venir una recesión, entonces uno cree que las ganancias de las compañías se van a estancar o incluso que van a caer, y como las acciones son en definitiva una participación en las ganancias de las compañías, tiene sentido que los precios de las acciones caigan. Entonces, si uno considera que viene una recesión, tiene sentido que las acciones caigan. No es lo que estamos viendo en Europa, y en Estados Unidos lo que estamos viendo es un tibio inicio de lo que parece ser un mercado alcista, pero todavía con bastante poca convicción, con bastante duda, con bastante escepticismo. Esto, por supuesto, si uno se toma el trabajo de analizar las compañías, de mirar un poco las compañías, puede ser muy favorable para nosotros, porque ahí podemos encontrar, si nos tomamos el trabajo de entender las empresas, de mirar los números de las empresas, de ver sobre todo las ventajas competitivas de las compañías, vamos entonces a aprovechar esta circunstancia donde parecería que lo peor ya pasó, parecería que la idea de pensar que en Estados Unidos va a haber una recesión y que va a haber una recesión fuerte no tiene ningún fundamento, pero aún así el mercado está como muy dubitativo y eso nos permite encontrar valuaciones bajas. Bueno, eso nos permitiría aprovechar esas valuaciones, invertir y de esa manera poder hacernos de buenas compañías, o sea, invertir en buenas empresas a valuaciones muy bajas que después nos permitan obtener rendimientos superiores a los del índice sin necesariamente asumir un riesgo mayor, que es justamente la clave y el éxito al invertir. O sea, a ver, el éxito en invertir consiste principalmente en lograr anticiparnos a esos momentos en los que el mercado en su conjunto va a cambiar de expectativa con respecto a los fundamentos de una compañía, por ejemplo, o los fundamentos de la economía, por ejemplo, el crecimiento económico, o con respecto a la inflación. Entonces, si nosotros logramos anticipar eso, nosotros logramos detectar que las ganancias de una compañía se van a mantener altas o que van a acelerar, o por el lado contrario, si logramos detectar que la evaluación de una empresa está muy alta, podemos de esa manera anticiparnos al cambio de expectativas del consenso del mercado y de esa manera ahí poder anticiparnos a eso y obtener a largo plazo una ganancia mayor a que si compráramos y mantuviéramos el índice a largo plazo.
Pensemos, por ejemplo, en 2021, si una persona hubiera podido ver bien las valuaciones de las compañías, entender que las valuaciones de las compañías estaban muy altas, ya saben que no fue mi caso en absoluto, pero si hubiera podido entre octubre, noviembre, diciembre de 2021 poder ver las valuaciones de las empresas, entender, hacer casos optimistas y ver que tal vez el flujo de fondo de las compañías, incluso en casos optimistas, no justificaba el precio actual, ahí uno podía actuar con esa información, poder salir, vender y de esa manera no hubiera sufrido tanto en 2022. Y lo mismo ahora, si uno ahora puede analizar las compañías y detectar que lo que se está descontando en los precios es demasiado pesimista y que eventualmente el mercado va a cambiar de opinión con respecto a las ganancias futuras de las empresas tecnológicas, por ejemplo, de las que venimos hablando siempre, uno aprovecha ahora, compra y después cuando el mercado cambia de opinión, uno ya está invertido, aprovecha toda la recompensa que el mercado le brinda sin necesariamente haber asumido un riesgo mayor porque uno había hecho una inversión consciente, había hecho una inversión informado, sabiendo que estaba comprando una empresa de calidad, sabiendo que estaba comprando activos de calidad, simplemente en un momento en el cual la emocionalidad del mercado, el señor mercado, como dice Warren Buffett, estaba como muy depresivo, estaba como muy nervioso y bueno, nos entregó esas acciones a valuaciones muy bajas que después se demostraron que valían mucho más de lo que el mercado las estaba valorizando en ese momento. Si logramos hacer eso, si logramos hacer eso más veces de los que nos equivocamos, o sea, si logramos hacerlo bien más veces de lo que de lo que terminamos haciéndolo mal, seguramente vamos a tener bastante éxito en el mercado y vamos a poder ganarle al índice y sobre todo disfrutar de todo este proceso que requiere analizar empresas, entender las compañías y aprovechar contextos para poder anticiparnos a los cambios de expectativa y de esa manera poder ganarle al índice sin necesariamente ser unos timberos y unos especuladores. Bueno, pasamos ahora a Argentina, que bueno, no hay nada muy diferente tampoco para hablar de Argentina, nada más que a diferencia de Estados Unidos, nosotros últimamente estamos teniendo semanas bastante moviditas. Si miramos el Merval, como para mirar un poco en general, vemos que parecería como que el mercado considera que el Merval, mientras no haya más información, más precisión, más certidumbre con respecto a potenciales resultados de las elecciones, se podría mantener en estas zonas más o menos ahí entre los 700, 650 dólares de Merval. Y después, bueno, iremos viendo a medida que se vayan confirmando candidaturas. O sea, no nos olvidemos que a diferencia, obviamente, de lo que pasó en el 2000, entre el 2013 y el 2015, donde el mercado ya iba comprando una expectativa, el mercado ahora parecería como que está más cauteloso porque venimos del antecedente de 2019, o sea, por si no lo recuerdan, en agosto de 2019, o sea, la semana antes de las elecciones primarias, las encuestas en un momento llegaron a dar incluso 3 puntos de diferencia, o sea, del Frente de Todos arriba y segundo, Juntos por el Cambio, a 3 puntos, o sea, llegaban a dar muy pocas diferencias. Entonces, claro, cuando aparece el resultado de las primarias de agosto de 2019 y el resultado en vez de ser 3 puntos de diferencia eran 17 puntos de diferencia a favor del Frente de Todos, obviamente que el mercado se asustó, bueno, el dólar aumentó, las acciones cayeron como nunca en la historia argentina, bueno, ya sabemos bien lo que pasó. Entonces, el mercado yo calculo que en estas elecciones va a estar cauto, no va a estar tan eufórico, tan apetitoso por el riesgo argentino como en aquellos momentos, como en 2013 a 2015, por ejemplo, que el mercado subió muchísimo ante la expectativa de un cambio de gobierno, porque está el antecedente de 2019 y uno dice, che, no vaya a ser de que al final la diferencia porcentual entre Juntos por el Cambio, Milei y el Frente de Todos no sea tan alta y no vaya a ser que el porcentaje que le están dando tan bajo las encuestas del Frente de Todos no sea tan así y nos encontremos con algún resultado sorpresivamente positivo. Entonces puede ser que muchos prefieran esperar. Para nosotros, para los que consideramos que las chances de que gobierne la oposición durante los próximos 4 años son muy altas, eso nos brinda una ventaja porque nos permite ir acumulando e ir aprovechando estas bajas cotizaciones de las acciones para poder armar un buen portafolio de acciones en Argentina a valuaciones muy bajas y de esa manera, si efectivamente se termina dando ese resultado positivo de la oposición ganando las elecciones, la ganancia potencial puede ser mayor, pero obviamente lo estamos haciendo en contexto de mucha incertidumbre. Justamente no es lo mismo invertir ahora en acciones argentinas que invertir en julio,
donde ya va a haber mucha más información, donde ya va a haber mucha más certidumbre, se van a conocer mucho más los planes de gobierno, sobre todo los planes de gobierno de Juntos por el Cambio, que por ahora siguen siendo los que más intención de voto tienen y los que por ahora no han dicho nada, como suele pasar en Argentina, que el que se sabe ganador suele no revelar demasiado porque muchas veces puede terminar siendo más perjudicial que beneficioso. Vamos a ver a medida que nos acerquemos a las elecciones primarias cómo van dando las encuestas, porque si efectivamente las encuestas empiezan a dar, como dicen, 3/3, como decían un poco que estaban dando, o sea, más o menos con los tres candidatos Juntos por el Cambio, Milei y el Frente de Todos, más o menos con porcentajes similares, obviamente que Juntos por el Cambio va a tener que salir a dar más información sobre cómo planea bajar la inflación, sobre cómo planea solucionar el problema de la deuda del Banco Central, donde cómo planea reactivar la economía, volver a los mercados internacionales, etcétera, etcétera, cosa que hasta ahora no lo ha hecho. Entonces, estamos viviendo justamente semanas de mucha turbulencia, por lo mismo que yo les comentaba la semana pasada, de que el principal objetivo de Massa y Rubinstein en este momento es conseguir dólares para el Banco Central, porque si se llegan a quedar sin dólares, entonces ahí sí el riesgo de hiperinflación se vuelve mucho más alto. O sea, ya las chances de que haya una hiperinflación son más altas, y si eso llega a pasar, no nos quepa en duda que van a tener que adelantar las elecciones, entregará a Alberto, hoy que ya dijo que no se va a presentar, entregará el mandato antes, así que vamos a ver lo que pasa. Porque claro, lo que pasó fue que esta semana las liquidaciones de dólar soja vinieron muy mal, el miércoles no hubo operaciones directamente en dólar soja, el jueves ayer hubo 10 millones de dólares nada más de liquidación de dólar soja, hoy no vi el número, pero claramente los chacareros, digamos, todos los actores del sector agropecuario le están diciendo al gobierno que, bueno, que no les convence este dólar soja, que puede ser que quieran un tipo de cambio más alto. Vamos a ver qué pasa, pero la cuestión es esa: si el mercado percibe, sobre todo la parte cambiaria, ¿no? Si los inversores perciben que Massa y Rubinstein no van a ser capaces de juntar las reservas que dijeron que juntarían, que eran entre 5.000 y 9.000 millones de dólares, obviamente que la presión para que suba el dólar y que suba el dólar blue y los dólares financieros es cada vez más alta, porque la expectativa es que si se llegan a quedar sin dólares puede llegar a volver a repetirse el episodio de 1989. Entonces, tengamos en cuenta que el mercado va a estar mirando esto, porque justamente es la clave para ver si este gobierno logra llegar a entregar el mandato o si va a tener que entregar el mandato antes. O sea, la idea es, Massa y Rubinstein son los que tienen la capacidad de lograr una cierta estabilidad para poder llegar a las elecciones primarias, y si efectivamente en las elecciones primarias la oposición saca un buen porcentaje de votos que ya despeje las dudas de que van a ser ya sea Juntos por el Cambio, Milei, no sé, cualquier opositor, el que gobierne la Argentina durante los próximos 4 años, ya eso podría ayudar a cambiar las expectativas, calmar un poco la incertidumbre, calmar un poco las expectativas, y de esa manera poder ayudar al gobierno actual a que no se le salga de control la situación y que esto no termine en un Banco Central sin reservas y en una inflación que, como vimos la semana pasada, podría llegar a espiralizarse y terminar en hiperinflación. Esperemos justamente que no pase, y por eso me llama la atención de que Juntos por el Cambio no esté colaborando. O sea, tampoco, cuando pienso, no sé de qué manera Juntos por el Cambio podría llegar a colaborar para tratar de que Massa logre juntar dólares, para tratar de que el Banco Central no siga perdiendo tantas reservas, porque lo cierto es que si esto empeora cada vez más, si la inflación se acelera, se sigue acelerando mes tras mes, si el dólar sigue subiendo mes tras mes, está claro de que la ciudadanía se va a sentir más frustrada, más enojada con la clase política, y la intención de voto de Milei sube. Entonces va en contra de los intereses de Juntos por el Cambio. O sea, Juntos por el Cambio tiene como los intereses para tratar de ayudar al gobierno actual a estabilizar un poco la situación y llegar a las elecciones primarias con la mayor relativa estabilidad posible, porque sabe que si más o menos la inflación empieza a bajar, aunque sea un poquito, si el tipo de cambio se calma, cuando lleguemos a las elecciones, mucha gente por ahí va a estar más inclinada a votar por una alternativa política más de centro, que podría ser Juntos por el Cambio, ya sea Bullrich o Larreta, y no tanto una alternativa más extrema como Milei. En todo caso, yo creo que el mercado va a tomar a bien a ambos, o sea, tanto Juntos por el Cambio como para Milei, pero bueno, hay gente
o sea, de más está decir que Milei genera mucha incertidumbre y hay gente, sobre todo gente en el mercado, que está como con mucha incertidumbre. Me parece que no hay tanto fundamento para temer, sino que justamente lo que debería temer el mercado es que siga justamente al frente de todos, porque ya vimos qué es lo que nos está pasando. Entonces, a pesar de que vamos a vivir y vamos a seguir viviendo contextos de mucha incertidumbre, o sea, sobre todo si siguen escaseando los dólares y el campo no le liquida y Massa no logra conseguir dólares para poder seguir fortaleciendo reservas del Banco Central, lo que nos importa a nosotros, tanto si invertimos en bonos como en acciones, no es tanto lo que aparece en los noticieros hoy, no tanto lo que aparece en las páginas web de Clarín, de Nación, de Página 12, no sé, de cualquier diario de Argentina hoy. Lo que a nosotros nos importa, si invertimos en acciones argentinas en este momento, es qué es lo que va a decir los diarios argentinos o los canales de noticias argentinos en abril del año que viene. O sea, ¿qué van a decir? Si yo creo que los canales de noticias, los diarios de abril de 2024, van a hablar de el presidente Larreta o el presidente Milei o la presidente Bullrich, bueno, entonces es correcto que aproveche y que compre acciones argentinas, porque justamente lo que estoy haciendo es invertir bajo la expectativa de que los principales drivers que determinan el valor de las acciones, como ya lo vimos, el costo de capital, en gran parte influenciado por el riesgo país en nuestro caso, el rendimiento sobre el capital invertido y la variación de los ingresos de las compañías, todos esos drivers van a mejorar con un gobierno de la oposición, sea la que sea. O sea, cualquier oposición que haga un plan de estabilización, que ayude a sacar el cepo, a bajar regulaciones, a tratar de estabilizar el tipo de cambio y por sobre todas las cosas a bajar la inflación, cualquier oposición que haga eso va a provocar que los fundamentos de las compañías mejoren y que de esa manera las cotizaciones puedan aumentar, como ya lo hemos visto, que podrían llegar a aumentar más de un 100% en dólares. Entonces, si yo invierto en este contexto en acciones argentinas, no me tiene que importar demasiado qué es lo que pasa esta semana, si subió el dólar, si el Banco Central sacó alguna nueva resolución o no, qué pasó con la inflación, o sea, no, porque no estoy invirtiendo a corto plazo. Si yo estoy invirtiendo en acciones argentinas en este momento, lo hago porque espero un cambio de gobierno, un gobierno opositor para los próximos 4 años y que ese gobierno opositor haga un plan de estabilización, no sé si dolarizando, no sé si creando una moneda nueva, no sé si bajando el gasto público y tratando de estabilizar la inflación para que de esa manera el peso argentino siga sobreviviendo, pero en un ambiente mucho más estable. O sea, no lo sé, pero sé que mi expectativa está puesta en eso, y si la expectativa de un inversor está puesta justamente en un cambio de gobierno y en un plan de estabilización, que en el caso de Larreta, por ejemplo, podría venir de la mano de la Fundación Mediterránea, de Melconian, por ejemplo, que siempre estuvo muy cercano a Macri y ahora podría estar tal vez dispuesto a colaborar con Larreta, no sé, veremos, estoy un poco especulando con estas cosas, pero el escenario base sigue siendo ese. O sea, más allá de si Massa consigue reservas o si no consigue reservas, más allá de si el tipo de cambio va a seguir subiendo o no, más allá de si la inflación de marzo es el máximo del año o si no, si va a seguir subiendo, más allá de eso, si yo compro acciones argentinas en este momento, lo estoy haciendo a evaluaciones muy bajas y por lo tanto, si efectivamente se da ese escenario base, no tendría que preocuparme tanto por lo que pueda ocurrir en el medio. Lo que me importa es el escenario base de la oposición ganando las elecciones, que yo debería perseguir, y de esa manera mantenerme tranquilo a pesar de lo que pueda pasar en la economía, en las finanzas argentinas, en la política argentina durante los próximos meses, porque en definitiva el escenario que yo estoy persiguiendo es el escenario que va a ayudar a que los fundamentos de las compañías mejoren y de esa manera yo poder hacer una gran ganancia. Entonces, lo que importa fundamentalmente es que no quedar atrapado por lo que esté pasando en el corto plazo, por la volatilidad del corto plazo. Y uno me podría decir, bueno, pero si el Banco Central se queda sin dólares y Dios no lo quiera, tenemos una hiperinflación y la inflación se va al 10, 20, 30% mensual, las acciones, ¿cómo deberían reaccionar? Bueno, no lo sabemos. Anteriormente hubo muchísima volatilidad, pero las acciones actuaron como refugio de valor en los momentos de hiperinflación en Argentina.
Ahora no sabemos si puede llegar a pasar, posiblemente sí, pero el tema es también eso, intentar adivinar si va a pasar esto o lo otro, qué va a pasar de corto plazo, no tiene mucho sentido. Por un lado, porque es imposible saberlo. Y por el otro, porque en todo caso no me cambia mi escenario base. Y en todo caso, pase lo que pase en el medio, si efectivamente la oposición gana las elecciones, mi escenario base va a seguir siendo ese. Los fundamentos de las compañías deberían mejorar tanto por la baja del riesgo país, tanto por el aumento de los ingresos de las compañías y tanto por la mejora en el rendimiento sobre el capital invertido. Entonces, mientras ese escenario base se mantenga, yo debería aprovechar y comprar acciones o bonos argentinos ante esa expectativa. Mientras mi expectativa sea esa, lo que pase en el medio no me cambia tanto. O sea, si la inflación se acelera, se desacelera, si el tipo de cambio aumenta o disminuye, o sea, si mi escenario sigue siendo políticamente ese, no debería sentirme nervioso por lo que pueda llegar a pasar en los próximos meses. Y la verdad que están dadas las condiciones, sobre todo con esta cuestión del fracaso del dólar soja 3 o del dólar agro, están dadas las condiciones para que tengamos un par de meses bastante moviditos. O sea, vamos a ver cómo llegamos a agosto, pero vamos a tener, si esto sigue así, vamos a tener meses bastante moviditos, así que solamente tienen que invertir en acciones argentinas aquellos que tengan un escenario base similar a lo que acabo de describir y que estén dispuestos a tolerar emocionalmente todos los vaivenes que podemos llegar a tener, porque puede llegar a haber mucha volatilidad, va a haber información circulando por todos lados, en todas las direcciones. Así que vamos a tener meses de volatilidad, de mucha incertidumbre y bueno, solamente los que estén dispuestos a tolerar esa incertidumbre que puede trasladarse en precio de las acciones bastante volátiles también, son los que pueden efectivamente invertir en acciones argentinas porque están dispuestos a pagar ese precio para obtener potencialmente una recompensa que puede ser de 100% en dólares o más alta si es que efectivamente se da ese escenario. Así que tengámoslo en cuenta. Así que yo me despido dejándoles las vías de comunicación. Se pueden comunicar enviando un mail a info@grupocari.com.ar o a contacto@grupocari.com.ar.